Muy bien, pues vamos a empezar. Hoy vamos a ver la vía visual. La vía visual pues tiene un recorrido desde a nivel de retina hacia distintas partes, sobre todo la corteza occipital, ¿no? Entonces, sabemos que los seres humanos somos predominantemente visuales, es decir, nuestra posición corporal, nuestros movimientos, nuestros reflejos, todo viene encaminado por la vía visual. Se sabe que hasta el 30% de la corteza cerebral participa en el proceso visual. Esto nos ayuda, pues, múltiples sustantivos de todo lo que vemos y de todo lo que no conocemos, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado un poco sobre los mecanismos moleculares por los cuales la luz es traducida en señales eléctricas que van desde la retina hacia distintas partes del cerebro y del tronco encefálico. ¿Va? Entonces, tenemos aquí un esquema rápido de lo que es la vía visual completa. Les digo, va desde la retina hacia el cuerpo geniculado y hacia la corteza occipital, ¿no? Vamos a ir desglosando parte por parte de qué se trata esto. Es algo que también es un común esquema que iremos ahorita ya desglosando. Ahora, tenemos las vías relacionadas con la percepción visual y las vías relacionadas con los reflejos. En la percepción visual tenemos la vía retinogénico-calcarina. Como su nombre lo dice, viene desde la retina, pasa por el cuerpo geniculado lateral y va hacia el surco calcarino en la corteza occipital. Esto tiene más o menos del 70 al 80% de las fibras del nervio óptico. Y tenemos la vía retinotectal, que se le considera como antigua y es de las primeras que se forman. Y eso tiene más o menos el 20% de las fibras que van a terminar en el colículo superior. Esta vía nos va a ayudar a los movimientos que orientan el cuerpo desde la propiocepción, desde la posición que tenemos, los movimientos extraculares y la posición de la cabeza. Las vías reflejas tenemos la vía retino-hipotalámica, que esto nos va a ayudar para los procesos relacionados con el control de los ritmos circadianos, y la vía de reflejo fotomotor y consensual, que ya veremos ahorita. Sabemos que la retina neurosensorial se compone de varias capas, ¿sí? Y toda la vía visual se compone de varios niveles de células, ¿no? Pues vamos a ver el primer nivel celular, que es el nivel 1, en el cual están los fotorreceptores. Ya sabemos que los fotorreceptores tienen un segmento interno y un segmento externo, que están divididos por conos y bastones. Más o menos los bastones son 120 millones y habíamos comentado que detectan un umbral de luz bajo. Es decir, nos ayudan para ver la oscuridad. Los conos son más o menos 6-7 millones y su función es detectar umbrales de luz altos y sobre todo los colores gracias a sus componentes de colorantes o pigmentos. Ya sabemos que hay 3 tipos de conos, o bueno, para detección de colores: color rojo, verde y azul, ¿no? Habíamos hablado del mecanismo de acción, que en la oscuridad tenemos que los canales de sodio están abiertos, ¿sí? Y que esto se genera por una rodopsina inactiva, lo cual hace que se esté ocasionando una producción activa de glutamato a nivel de la sinapsis entre el fotorreceptor y la célula bipolar. El glutamato, al ser un neurotransmisor inhibitorio, inhibe la función de la célula bipolar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos una activación de la rodopsina, ¿sí? Se abren los canales de sodio, ¿sí? Y esto nos ocasiona una hiperpolarización de las neuronas, y esto nos ocasiona una inhibición en la producción de glutamato. Esta inhibición de la producción de glutamato es lo que nos va a hacer que la célula bipolar se excite y ella sea la que nos dé el potencial hacia la célula ganglionar. Ya hemos platicado que la rodopsina, de estar en contacto con un fotón, genera algo que se llama todo transretinal después de pasar por estas etapas. Y el todo transretinal es el que nos va a ayudar a que se active el 11-cis-retinol y es el que nos va a ayudar a que
suceda todo esto que habíamos platicado, el GNP cíclico, que cómo descompone el GNP cíclico y esto hace que los canales se inactiven, por lo tanto se cierren y produzca toda esta red de mecanismos que ocasionan la activación de la célula bipolar. Esto es más o menos, me parece, lo que estábamos platicando, ¿sí? Cómo se produce esta inhibición de la producción de glutamato, que es de lo que más me importa que se lleven, ¿sí? Que la rodopsina activa, ¿sí? Que es el 11-cis-retinal, activa una proteína G que estimula la formación de GMP cíclico y activa los canales de potasio y bloquea los de sodio, por lo cual la célula se hiperpolariza y no libera glutamato. Después la rodopsina se convierte en metarrodopsina, se forma en todo transretinol y con la vitamina A se forma el 11-cis-retinal y vuelve a dar rodopsina, ¿sí? Entonces la vitamina A lo que nos ayuda, por esto que nos dicen que comamos mucha zanahoria, que para la visión, es por esto, porque la vitamina A es la que nos ayuda a que se vuelva a generar la rodopsina, ¿va? Ahora, tenemos la nivel 2, que son las neuronas de primer orden. Las células bipolares son las células de primer orden principales y van a conectar los fotorreceptores con las células ganglionares. Sabemos que en la fobia no hay bastones, que hay conos, y ahí tenemos una relación de un cono, una célula bipolar y una célula ganglionar, es decir, están conectados uno a uno. En la retina periférica, por cada 105 células fotorreceptoras, perdón, por cada 105 células bipolares hay una célula ganglionar, es decir, se va reduciendo su tamaño en retina periférica. También en esta etapa tenemos las células amacrinas y las células horizontales, que son interneuronas moduladoras. Ya habíamos platicado de ellas en el módulo de anatomía. Las células de tercer orden, perdón, las células de nivel 3, que son las neuronas de segundo orden, las de primer orden eran las bipolares, las de tercer orden, perdón, las de segundo orden son las ganglionares. Las células ganglionares son las que forman el nervio óptico. Si se acuerdan, habíamos dicho que su axón es el que forma el nervio como tal. Este está formado aproximadamente por 1.2 millones de axones, es decir, tenemos 1.2 millones de células ganglionares y forman alrededor de 1000 fascículos que están separados por tejido de sostén. Un tercio de todas estas fibras provienen de la mácula. Acuérdense que la mácula es la que nos da la visión central y la visión con más nitidez y más definición, ¿no? Esta distribución que vemos en la imagen de acá, este es un dibujo, pero vemos como se da como una distribución como en arco iris, ¿no? Como oblicua, tanto superior como inferior. En esta parte de aquí, que es la mácula, es donde tenemos mayor densidad de las fibras. Esta distribución es importante porque las fibras periféricas llegan hacia el nervio en la parte periférica, pero las fibras maculares están en el nervio en la región central, es decir, fibras periféricas van periférico por el nervio óptico, fibras maculares en la parte central. Es importante porque, por ejemplo, enfermedades como el glaucoma, como nos dan una compresión de afuera hacia adentro, las fibras que primero se dañan no son las fibras periféricas. Las fibras que se dañan al final son las fibras centrales, que son la región macular. Por eso, por ejemplo, los pacientes con glaucoma van estrechando su campo visual hasta que quede como una visión en túnel, por así decirlo, por esta distribución de las fibras. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno. ¿No? Ah, bueno, muy bien. Entonces, ya dijimos que más o menos 1.2 millones de axones comprenden el nervio óptico. El nervio óptico se divide por fragmentos dependiendo en dónde esté, ¿no? La papila óptica tiene más o menos 1 milímetro de diámetro anterior por exterior y el diámetro horizontal es de 1.5 por 1.8 aproximadamente. En la porción intraorbitaria, que es esta de acá, tenemos que mide más o menos 25 a 30 milímetros y está rodeado por meninges. En la región intracanicular, que es donde está el canal óptico, mide más o menos 10 milímetros y la región intracraneal más o menos de 12 a 16 milímetros hasta que llegue hasta el quiasma óptico, ¿sí? Esto tiene relación con el lóbulo frontal y la carótida interna.
Es importante porque alteraciones de la carótida interna nos pueden llegar a alteraciones en este nivel. El quiasma óptico, ¿sí? Es el nivel donde decusan las fibras de los nervios ópticos. Acuérdense que la región de de los axones nasales decusa hacia el lado contrario de los dos lados. Si la parte temporal se sigue derecha y la parte nasal se decusa, ¿no? Y este tiene relaciones importantes con la hipófisis, con el tercer ventrículo, con el hipotálamo, con los selos cavernosos y con el polígono de Willis, que es el que nos da la carótida interna. En el seno cavernoso, justo por encima de él y de la hipófisis, está, ¿sí?, el quiasma óptico. Entonces, alteraciones de la hipófisis, como un adenoma hipofisiario, que es lo más común, nos pueden llegar a dar alteraciones a nivel ocular. Es muy característico la hemianopsia bitemporal porque es como cuando hay una compresión en esta área, es como las fibras que se dañan porque son las fibras que se decusan, ¿no? Ahorita lo veremos. Esto ustedes no se lo tienen que saber. Y bueno, seguimos en el segundo orden o nivel 3 y después del nervio óptico hay algo que se llama las cintillas ópticas. Las cintillas ópticas se van a originar en la zona posterior al quiasma y tienen la parte de la retina temporal ipsilateral y la retina nasal contralateral, súper importante. Y casi todas las fibras terminan en el cuerpo geniculado lateral. Otro porcentaje de fibra se va a ir al colículo superior, lo cual nos va a ayudar a los reflejos oculomotores y hacia el área pretectal que nos van a dar los reflejos pupilares. Entonces, pues esto más o menos es lo que estábamos platicando. Les decía que las neuronas del segundo orden llegan hasta el cuerpo geniculado lateral, que es esta parte. A partir del cuerpo geniculado lateral empiezan las neuronas de tercer orden o el cuarto nivel de la vía visual. Este es el cuerpo geniculado lateral y esas neuronas ya son las que van a terminar en la corteza occipital, ¿no? Entonces, neuronas de tercer orden. Estas vienen del núcleo geniculado lateral y del fascículo, y bueno, dan el fascículo genículo calcarino, ¿no? Que es del genículo al surco calcarino. El cuerpo geniculado lateral se divide en varias capas y cada capa nos ayuda a diferentes cuestiones, ¿no? Esas no se las vamos a preguntar. Esta es una clase que de hecho hizo un QR mío, no es mía. Se las pedimos prestadas para dar la clase, pero eso no es necesario que lo sepan. Lo que sí es necesario es que todas las fibras que vienen de la mácula se van a dirigir a la porción más occipital del área 17. El área 17 de Brodmann, ¿se acuerdan que es el área de visual principal, ¿no? Y bueno, estas de abajo ya no nos importan tanto. Entonces, área 17 de Brodmann a nivel de la hendidura interhemisférica y la superficie posterior de la corteza occipital es la corteza visual primaria, que es el nivel 5, ¿sí? Este es el centro de percepción de la información visual proveniente del genículo lateral y pues está en la región más posterior. Esta región tiene relación directa con el área 18 y 19, que ya veremos posteriormente. Este es el nivel 5. Ahora, el nivel 6 tenemos el área de asociación visual. El área de asociación visual es lo que les mencionaba, está en el área 18 y 19 de Brodmann. Este nos ayuda para el análisis de la visión, del que nos ayuda a conectarse con más áreas visuales, nos ayuda a la percepción de la forma, color y movimiento. Normalmente nosotros tenemos que aprendernos todos estos. Ustedes apréndanse que el área de asociación visual es del 18 y 19 de Brodmann. Ahora, la vía oculomotora a grandes rasgos. Perdón. Tenemos el fascículo longitudinal medial. Ese fascículo nos va a ayudar a la inervación de los músculos extraoculares.
nos va a correlacionar los movimientos de los ojos, ayudándonos también del estímulo vestibular, que está dado a través de los núcleos vestibulares, y el lemnisco lateral, que está dado a través del sistema auditivo, aparte del colículo superior, que ya veremos. Esto nos va a ayudar a llevar la información eferente, es decir, de lo de afuera hacia adentro, a los núcleos motores de los nervios extraoculares, que son el 3, el 4 y el sexto. Estas son algunas alteraciones de la vía visual que habíamos platicado. Aquí la que más me interesa que se sepan es esta. Cuando tenemos una alteración a nivel del quiasma óptico, cuando tenemos una alteración en el quiasma, tenemos algo que se llama hemianopsia bitemporal, ¿sí? ¿Qué es esto? Como decusan en esta zona las fibras nasales de los dos lados, y sabemos que cada fibra da la visión del lado contrario, es decir, por ejemplo, las fibras del lado nasal ven en realidad el lado temporal y las fibras del lado temporal ven en realidad el lado nasal. Entonces, aquí se llama hemianopsia bitemporal porque los dos lados de la región temporal no los vemos, solamente vemos la región nasal. Entonces, alteraciones en el quiasma óptico, acuérdense, como un adenoma hipoficiario, una hemianopsia bitemporal. Digo, hay muchas alteraciones, como lo ven acá. Digo, si tenemos una alteración en el nervio óptico antes del quiasma, vamos a tener una ceguera total ipsilateral, ¿no? Como está acá. Si tenemos alguna alteración en las cintillas, tenemos, dependiendo del nivel en el que esté, ciertas alteraciones. Y también en las radiaciones que van hacia del cuerpo geniculado hacia la corteza occipital. Pero eso, pues, no se los voy a preguntar, ¿va? Y esto también es algo como más específico de alteraciones en el cuerpo geniculado lateral, entonces no lo vamos a ver. Y eso es todo de la vía visual. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿O están más confundidos que no saben qué preguntar? Digo, son muchas cosas, pero poquito a poquito van a ir entendiéndolas conforme los vayan leyendo. Ajá. ¿Me iban a preguntar algo? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda, lo que les dije que era más importante es con lo que se deben de quedar, lo de las capas del cuerpo geniculado, todo esto, los sectores de la corteza occipital no son tanto como para nivel de pregrado, así que no se preocupen. Vamos a empezar con algo de conjuntiva, ¿sí? Ya vimos en la clase de anatomía, pues las partes de la conjuntiva y todo esto. Entonces vamos a empezar de lleno con lo que es la conjuntivitis, ¿no? Entonces, la conjuntivitis se le llama una inflamación y un edema del tejido conjuntival propiamente. Esto es por una congestión de vasos sanguíneos y nos puede ocasionar secreción ocular y dolor. Generalmente esto llega de primer nivel con los médicos generales, más del 80%. Y más del 60% de las conjuntivitis agudas reciben gotas antibióticas. Se dice que a nivel general, cuando es un médico no oftalmólogo, hasta el 68% reciben gotas antibióticas. Y con un oftalmólogo, más o menos el 36%. Se clasifican por etiología en infecciosas, que es la número 1, la viral, y no infecciosas, la número 1 es la alérgica. Por su cronicidad, en agudas menos de 4 semanas, subagudas o crónicas más de 4 semanas. Y por gravedad, se supone que es por la secreción mucopurulenta, pero también por las alteraciones que haya a nivel de párpados. Permítanme un segundo. Muy bien. Y la extensión, si involucra o no involucra anexos, ¿no? También estas están relacionadas, como todos los ojos están pegados al cuerpo, y están asociadas con enfermedades sistémicas relacionadas con el sistema inmunitario, la privación nutricional y algunos síndromes metabólicos congénitos, las que son no infecciosas, ¿no? Y ahora, pues, si pudiéramos dividir la conjuntivitis en dos grandes familias, y esa es la clasificación que a mí más me gusta, es la folicular y la papilar. En la papilar tenemos la bacteriana y la alérgica, tan tan.
En la folicular tenemos la viral, la tóxica y por Clamidia trachomatis. Esta es pregunta incluso de ENAR, en todos los bancos de preguntas luego venía. ¿Cuál es la conjuntivitis bacteriana que puede ocasionar una conjuntivitis folicular? La Clamidia trachomatis. Y es importante porque es un problema a nivel sector público mundial. El tracoma, ¿sí?, puede generar incluso ceguera por las alteraciones tan intensas que da. Entonces, muy importante, ¿va? Ahora, en la papila, ¿a qué se refiere? La papila son estas lesiones que tienen en la parte de dentro de los párpados, que está en la conjuntiva tarsal, ¿sí? Que en vez de ser en lugar de ser una conjuntiva pues planita, ¿sí?, es una conjuntiva empedrada. Y se distingue de la folicular porque estos empedrados son un poquito más planos y lo principal, que el vaso sanguíneo está justo en la parte central. No sé si aquí alcanzan a ver que justo en la parte central está el vaso sanguíneo. Ya no les pregunté si están viendo esta diapositiva de papilar y folicular. Sí, doctora. Ah, perfecto. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, esto sí es pregunta siempre obligada. Las papilas tienen el vaso central. Los folículos son un poco más puntiagudos, como ven acá, y los vasos sanguíneos están periféricos. Y ese es el folículo, ¿no? Ahora, el folículo más o menos mide de 0.5 a 5 milímetros y la papila más o menos 0.3 a 2 milímetros. Ubicación, generalmente los folículos son más inferiores, es decir, en párpado inferior y las papilas en superior. Y el contenido del folículo es tejido linfático hiperplásico, que tiene linfocitos y células inflamatorias y macrófagos. Y las papilas tienen polimorfonucleares y células plasmáticas. Los vasos están alrededor del folículo y en la papila están en el nivel central. Hay que siempre diferenciar las conjuntivitis de otras causas de ojo rojo. Hay ciertas etiologías que nos dan ojo rojo y hay que siempre hacer un diagnóstico diferencial. ¿Como cuál? Como un cierre agudo por glaucoma, una uveitis, endoftalmitis, fístulas carotido-cavernosas, celulitis o tumores del segmento anterior. Siempre, pues, si es algo leve, lo puede tratar el médico general. Si tenemos sospecha de algo más, pues habría que tratarlo con un oftalmólogo. Cuando hay un dolor intenso más un ojo rojo, es decir, un ojo rojo doloroso, siempre tiene que verlo un oftalmólogo porque es frecuente que se pueda confundir sobre todo con uveitis, ¿no? Entonces ahí tienen los pacientes tratados por médicos generales con uveitis, les dan, no sé, esteroides, antibióticos con esteroides y ayudan a casi todas las uveitis, pues las uveitis infecciosas pudiéramos ocasionar ahí una iatrogenia. Entonces, ojo rojo doloroso, pues mejor con el oftalmo. Ojo rojo normal, puede ser conjuntivitis, pueden tratarlo fácilmente los médicos generales. Ahora, ¿cómo distinguir una infecciosa de una no infecciosa? Pues siempre su historia clínica y la exploración física, ¿no? Vamos a ir viendo un poco de esto. En los cuadros clínicos de la conjuntivitis infecciosa, generalmente hay una secreción ocular blanco-amarillenta, inyección conjuntival intensa, pueden amanecer con los párpados pegados por las mañanas, sensación de basuritas en los ojos, que es esto de aspereza, edema conjuntival o palpebral, y generalmente tienen antecedentes de contacto con alguna otra persona infectada o, muy importante, alguna infección del tracto de vías aéreas superiores recientes. Eso es algo también muy importante. Y en la conjuntivitis alérgica lo que predomina siempre es el prurito, es decir, la comezón. También puede haber quemosis y enrojecimiento. Y la inflamación conjuntival está desproporcionada a la hiperemia conjuntival, es decir, el ojo se ve un rojo bien, bien intenso, ¿sí? Entonces, en la alérgica lo más importante es que haya comezón. Casi teniendo comezón pudiéramos descartar una etiología infecciosa. Y las infecciosas, sobre todo, hay secreción, aunque las alérgicas también puede dar secreción. Medio diferente, ahorita lo veremos. Ahora, entre las infecciosas, ¿cómo podemos distinguir la bacteriana y la conjuntival? Si quiere, pase, señora Mari. Sí, no pasa nada. ¿Cómo distinguimos la bacteriana y la viral, no? La viral, las dos se pueden hacer bilaterales, ¿sí?
La bilateralidad en la conjuntivitis viral es más rápido, más o menos 24, 48 horas. Y en la bacteriana generalmente tarda más de 48 horas por la replicación, ¿no? Cuando hay una linfadenopatía preauricular, generalmente es viral. Y cuando hay una reacción papilar, pseudomembranas, es bacteriana. En la folicular es viral. Y cuando hay una asociación entre la falta de prurito y la conjuntivitis, hay esto no me acuerdo por qué lo puse. Bueno, sí, una asociación entre la falta de prurito y la conjuntivitis bacteriana que carece de sensibilidad y especificidad. Eso quiere decir que si hay prurito o no hay prurito, no nos puede dar el diagnóstico, nos puede descartar una bacteriana, ¿sí? Entonces, tres signos que predicen el origen de una conjuntivitis bacteriana: que se haga bilateral, más de 48 horas, que tenga ausencia de prurito, aunque ya dijimos que no es necesario porque tiene una poca sensibilidad y especificidad, y que no haya cuadros previos. ¿Por qué? Y esto es un resumen muy, muy importante y muy, pues, resumido, por así decirlo. La bacteriana nos va a dar secreción, nos va a decir el paciente que tuvo una infección de vías aéreas superiores previa, nos va a decir que tuvo algún contacto, se pudo bilateral más de 48 horas y la secreción es blanco-amarillenta generalmente. La alérgica tiene comezón. Los pacientes con alergia tienen comezón y pueden tener secreción, pero generalmente es una lagañita un poco más escasa que una secreción como tal y es como moco, es filante. ¿Sí? Y ya dijimos, comezón. Y la viral, ¿sí? Tiene dolor, ¿sí? En la superficie ocular y su secreción es acuosa, le lloran los ojos, ¿ok? Ese es como un resumen muy, muy importante. Bueno, las párpados pegadas por las pestañas, por las mañanas, las pestañas pegadas por las mañanas generalmente es por bacterias, pero también puede ser por alergias. ¿Cómo nos ayudan los estudios de laboratorio? Pues se puede mandar a hacer un cultivo, sobre todo cuando tenemos una infección grave, como son las conjuntivitis neonatales, que generalmente son por gonococos o por clamidia, entonces es muy importante que los descartemos. Cuando son infecciones recurrentes, recidivantes a la terapia, tiene una secreción purulenta muy grave, o los casos sospechosos de gonococo clamidia. Estos dos neonatos, súper importante porque pueden dar una perforación, sobre todo gonococo, una perforación corneal rapidísima, ¿no? Pueden hacerse PCR para virus. El adenovirus es el más frecuente y tiene una sensibilidad de 89 y especificidad de 94%. Hay uno que se llama AdenoPlus, que es una confirmación de PCR en tiempo real, pero la verdad es que casi no se usan en estas cosas. Para la conjuntivitis alérgica puede haber una prueba de inmunoglobulina E, pero es un poco inespecífica. Ahora, la conjuntivitis viral es la más común de las conjuntivitis infecciosas y el bicho más común es el adenovirus. Este es más o menos el 90% de las virales y hay varios genotipos de adenovirus. No es necesario que los conozcan todos, pero bueno, hay varios tipos y depende del tipo, es el tipo de conjuntivitis viral que nos puede ocasionar. La conjuntivitis adenoviral es altamente contagiosa, tiene una transmisión manos-ojos, secreciones oculares, gotitas respiratorias y contacto con nosotros, ¿verdad? Y nuestros instrumentales. Las manifestaciones es la conjuntivitis epidérmica, que es la más común, y la fiebre faringoconjuntival, que es la segunda. Los serotipos de la keratoconjuntivitis epidémica son el 8, el 19 y el 37. Es más grave. Les digo, tiene una secreción acuosa, tiene hiperemia, quemosis y puede tener linfadenopatía ipsilateral. La linfadenopatía en las virales es súper común. Y tenemos la fiebre faringoconjuntival, que es del serotipo 3 y 7. Este nos da una aparición repentina de fiebre, como su nombre lo dice, faringitis, conjuntivitis bilateral y linfadenopatía periauricular también. Para la precisión del diagnóstico clínico de la conjuntivitis viral, más o menos es menos del 50%. Y en la exploración física podemos ver edema, hiperemia, petequias. Esta es autolimitada y le damos o no tratamiento, resuelve en 2 a 3 semanas. Aunque podemos generalmente damos lubricantes para mejorar las molestias,
Podemos dar algún tipo de AINE tópico si tiene mucho dolor, o podemos dar también yodopovidona al 5% en fondo de saco dosis única, que nos puede disminuir la carga viral y esto hacer que el cuadro se quite más rápido. La queratoconjuntivitis epidémica, que es esto de las siglas de arriba, tiene secreción, folículos, infiltrados subepiteliales corneales, que es súper importante. De hecho, es una de las primeras indicaciones de dar un esteroide a una viral, porque generalmente no damos. Cicatrización corneal, membranas, pseudomembranas, y puede ocasionar esto de las membranas, incluso sin bléfaro, que es que se pegue el párpado al ojo. Es decir, ¿se acuerdan que les había dicho que pues, estaba la conjuntivitis ocular, de la superficie ocular y de la superficie del párpado? Entonces, aquí pues hay un espacio entre las dos, por eso el párpado tiene movilidad. Pero así hay ciertas inflamaciones muy intensas que pueden generar unas adherencias entre estas dos capas y pueden ocasionar el simbléfaro, que es que se peguen. Y la replicación dentro del epitelio corneal puede dar algo que se llama QPS o queratopatía punteada superficial, que son como pequeñas descamaciones de la córnea, y esto nos puede llevar a opacidades corneales. También nos puede dar lo que se llama queratitis nummular. La queratitis nummular es algo que la verdad es que he visto bastante el año pasado en abril, mayo, vi bastantes queratitis numulares en las cuales la inflamación tan intensa de la córnea y la replicación tan intensa de los bichitos causa unas opacidades en forma de semilla, ¿sí? Una semillita como ovalada y esas semillitas, si no les damos tratamiento, y a veces aunque le demos tratamiento adecuado, se quedan como en forma de cicatrices corneales, ¿sí? Como leucomas. Ahora, también puede haber miren, estas son las cicatrices de los depósitos numulares, como pequeñas sombritas blancas que se forman. Hay una asociación con una alteración visual, fotofobia y astigmatismo. Esto duele mucho. Estas lesiones cuando están activas duelen mucho. Y esto nos puede causar una alteración visual permanente, como es el astigmatismo. La formación de ¿cómo se llaman? Las seis son los infiltrados subepiteliales, ¿sí? Esto es lo que les decía, que puede llegar a necesitar, en la mayoría de los casos, esteroide. Más o menos su incidencia en la queratopatía, queratoconjuntivitis epidémica, pero desde el 49 al 80%, y generalmente aparece 7 a 10 días después. Eh, se transmite más o menos el 50% del tiempo que dura como tal la infección, por fomites, dedos contaminados, agua contaminadas en piscinas, y generalmente el 46% pueden generar con un cultivo viral positivo. Eh, esta que vemos aquí puede ocasionar una pérdida, una disminución visual permanente. Entonces, cuando vemos que un paciente después de una semana de una conjuntivitis viral ya iba mejorando y de repente empeoró, generalmente son estos los depósitos numulares. Más o menos tiene una incubación de 5 a 12 días y se transmite hasta el día 14 desde el momento en que tiene la infección. Tratamiento, gotas lubricantes, que la gente lo conoce como lágrimas artificiales, antihistamínicos y compresas frías. No hay que darle antivirales tópicos ni antibióticos, no es necesario. Podemos dar yodopovidona es al 2%, 4 veces al día por 7 días. Nos va a dar una resolución completa de 3/4 de los pacientes. En conjuntivitis virales normalitas, que no son esta, pues con una dosis de yodopovidona podemos hacerla suficiente y después con puras gotas de lubricante. Indicaciones de esteroides tópicos. Membranas, infiltración subepitelial asociada con fotofobia y disminución de la agudeza visual. Lado negativo, nos puede prolongar la duración de la enfermedad porque pues aumenta la replicación, porque baja el sistema inmunológico. Y también nos puede ocasionar una queratitis por virus del herpes simple y aumentar la presión intraocular. Sí, estos pues ustedes no los van a manejar, pero que los conozcan. También podemos dar el que se llama ciclosporina A, que nos ayuda también a disminuir la respuesta inmunológica. Y este también nos ayuda a disminuir los leucomas, ¿no? El tacrolimus tópico ya es cuando el paciente
pasamos por medicamentos previos, no mejoró, siguen los leucomas o sigue la replicación activa de estos leucomas porque se van, cuenta que empieza un depósito numular y se van replicando. De repente ya hay un montón. Entonces, cuando ya no nos sirvió lo de arriba, quedaron las cicatrices, podíamos dar tacrolimus tópico para disminuir los leucomas que quedaron. La conjuntivitis herpética no es tan común, realmente es unilateral, tiene reacción folicular, tiene una descarga acuosa y, muy importante, tiene vesículas en la piel de los párpados. Tratamiento ganciclovir, sobre todo, y bueno, los otros que ven ahí, pero sobre todo ganciclovir. El virus del herpes de la varicela zoster nos da generalmente lesiones en la primera y segunda rama del trigémino y pudieran llegar a ocasionar conjuntivitis hasta el 41.1%. La conjuntivitis hemorrágica aguda es extremadamente contagiosa, tiene una sensación de cuerpo extraño, es decir, de basuritas muy intensa. Epífora, sí, que es un aumento en la lágrima por acumulación, edema en los párpados, hiperemia conjuntival, quemosis, que es una inflamación de la conjuntiva porque acumula líquido, y la hemorragia subconjuntival, como la que vemos acá, que es la característica. Otras que pueden ocasionar fiebre, fatiga y dolor en las piernas, ocasionado por picornavirus, sobre todo el enterovirus 70 y el coxsackie-virus A24. Esto se da por contacto mano a mano y fomites contaminados. Es autolimitada y generalmente los síntomas disminuyen a partir de la primera semana. Resuelve de 10 a 14 días, pero es importante prevenir contagios porque, como les mencionaba, pues es altamente contagioso. Molusco contagioso, es súper común ver estas como lesiones umbilicadas, como vemos aquí. Sí, son múltiples lesiones umbilicadas.